Podemos tomar asiento. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este evento de firma de convenio de coordinación y cooperación entre el Estado de Baja California y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. A continuación me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Saludamos con mucho gusto a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Asimismo, agradecemos la presencia de Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno de Baja California. Se encuentra con nosotros Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Agradecemos la presencia de Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado de Baja California. Asimismo, agradecemos la presencia de presidentes municipales, organismos de la sociedad civil, integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, periodistas y funcionarios municipales, estatales y federales que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, escuchemos las palabras de bienvenida por parte del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Es una situación muy importante que hoy recibimos al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a Irazoque, el compañero Irazoque de su equipo de trabajo ya presentado. Decirte, subsecretario, que nos encontramos con la presencia de los alcaldes de Baja California. Está aquí Rosarito, bienvenida Araceli, también la presidenta municipal de Mexicali, bienvenida, el presidente de Tecate también, bienvenido, y del Consejo Fundacional de San Quintín y San Felipe. Parece que por la nevada de la Rumorosa no nos pudo acompañar, algunos sí pudieron. Agradecer la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenido, del comisionado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bienvenido, a los integrantes del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a público en general, todos ustedes sean bienvenidos. Para el gobierno del Estado es muy importante la visita del subsecretario Encinas porque nos permite fortalecer la coordinación entre el gobierno federal en esta área tan sensible que nos tiene preocupados sin duda a todas y todos y que requiere el mayor esfuerzo de cada una de las instancias y la mejor coordinación de los municipios, el gobierno del Estado y el gobierno federal en esta responsabilidad de atender la protección y defensa de los derechos humanos de activistas, defensores y quienes se dedican a esta importante profesión que fortalece el proceso democrático en la sociedad y que reconoce este gobierno que encabeza nuestra gobernadora Marina del Pilar. Subsecretario, hemos establecido en Baja California el mecanismo de protección. Se ha generado un decreto ejecutivo por la gobernadora para buscar las mejoras en su implementación. Hemos tenido reunión de trabajo con parte de su equipo, muy importante. Se generó en el Estado mesas de trabajo para recabar las propuestas de activistas, defensores y
quienes atienden esta profesión del periodismo para mejorar el mecanismo. Y el día de hoy, sin duda alguna, al final de esta reunión, después de la firma de coordinación entre el gobierno federal y el Estado, y que estaremos presentando el día de mañana en la sesión ordinaria del mecanismo, para hacerlo propio con todos y cada uno de los municipios. Dicho esto, pues sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por su mensaje, secretario. Enseguida, escuchemos la exposición de motivos a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional de Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Con su venia, su secretario, saludos, señora gobernadora, y a su equipo. Gracias por este recibimiento y por generar las condiciones para que el día de hoy estemos aquí firmando este convenio que sin duda va a reforzar la coordinación estrecha entre la Federación y la entidad federativa en materia de protección hacia los dos sectores. Desde la Secretaría de Gobernación hemos venido señalando que el Estado mexicano, en el paso de los últimos 15 años, se ha generado una inercia de aumentos de agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos. No hace muchos meses estábamos aquí en Sonora reconociendo desde la Secretaría de Gobernación la responsabilidad internacional del Estado dentro de un procedimiento de la Comisión Interamericana por la desaparición del periodista Jiménez Mota. Esto nos coloca en una situación compleja porque debemos de reconocer que como Estado no hemos podido generar las condiciones para revertir esta inercia que, insisto, tiene más de 3 sexenios. También hemos señalado que este aumento de agresiones es un componente más de la crisis de derechos humanos que se ha reconocido desde el Gobierno de México. En el presente sexenio han sido asesinados 49 periodistas y 96 personas defensoras de derechos humanos. Nuestro mecanismo de protección desde la Secretaría de Gobernación ha recibido al día de hoy ya a 1,520 personas que gozan de los beneficios y de los servicios de estos servicios. También comentar que derivado de este aumento también de más del 90% de personas beneficiarios solamente en este sexenio, el Gobierno de México ha erogado recursos por más de 1,200 millones de pesos en estos 3 años y este año comenzamos con un presupuesto inicial de 388 millones de pesos. A decir de lo que hemos visto y estudiado, investigado dentro del mecanismo, los enemigos principales de la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos lo son el crimen organizado, la impunidad, la corrupción, la falta de colaboración de las autoridades locales y, sobre todo, este efecto que se tiene de que desde las autoridades municipales se ejerzan las propias agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por supuesto, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como cualquier otro tema prioritario de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, debe de ser un tema generado bajo una visión de Estado, en donde existe total corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno para atender esta problemática. A partir de esta firma de convenio entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, generamos un compromiso jurídico, sí, pero también un compromiso político frente a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La coordinación estrecha entre ambos órdenes de gobierno será fundamental para el éxito de las políticas que podamos implementar bajo una lógica de Estado, sí, desde el ámbito de protección, pero también desde el área de prevención. Es decir, tenemos que cerrar esa inercia de generar reacción ante lo que pasa para generar toda una política integral de prevención que nos permita adelantarnos a los riesgos, a las amenazas que sufren en el día a día. Todas las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación de refrendar nuestro compromiso en esta agenda para que el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el periodismo no sea motivo de amenazas,
golpes, desapariciones y asesinatos. La defensa de los derechos humanos y el periodismo son labores que en este país deben de ejercerse de forma segura, libre e independiente. Para nosotros es muy importante el día de hoy estar aquí y reconocer la importante labor que realizan periodistas y personas defensoras de derechos humanos de Baja California para seguir construyendo democracia en este país y seguir sosteniendo una cultura de goce y ejercicio de estos derechos. Muchas gracias. Para continuar, cedemos la palabra al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la firma de este mecanismo de coordinación por parte de la ciudad gobernadora del estado de Baja California en un espacio muy importante. Para nosotros se envía un mensaje muy fuerte que en esta reunión de suscripción de un convenio para fortalecer nuestras acciones de coordinación y de trabajo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno del estado estén presentes las autoridades municipales, el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en particular que haya presencia del Tribunal Superior de Justicia, por supuesto los representantes de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, porque tenemos que asumir que el reto que estamos enfrentando amerita una acción firme y enérgica por parte del Estado mexicano para enfrentar y revertir los problemas de violencia y de agresiones a los defensores de derechos humanos y los periodistas en el país. Y cuando hablamos de una acción del conjunto del Estado, no solamente nos referimos al trabajo de los órdenes de gobierno, los distintos órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal, sino que tenemos que buscar la acción conjunta con las fiscalías de los estados, con el Poder Judicial de los estados, porque no basta que estemos fortaleciendo los mecanismos de protección, sino tenemos que enfrentar con mucha seriedad las medidas de prevención de este tipo de delitos, pero también de combate a la corrupción y la impunidad que prevalece frente a las agresiones y homicidios que han sufrido periodistas y personas defensores de derechos humanos. Por eso también es muy importante la presencia de los representantes de la sociedad civil, porque no es una tarea solamente del Estado, es hacer un esfuerzo conjunto para garantizar plenamente el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos de todas las personas. Por eso entendemos que la suscripción de este mecanismo no es suficiente. Eso es una forma de coordinación conjunta. Yo tengo muy presente las discusiones que dimos en el Senado de la República cuando se creó la ley para garantizar la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. Y asumimos en esa discusión con los representantes del gremio periodístico y con los colectivos de las personas defensoras de derechos humanos que deberíamos asumir que el mecanismo era una medida extraordinaria para enfrentar esta situación crítica que desde entonces vivíamos en el país. Y lamentablemente este mecanismo no se convirtió en una medida extraordinaria, sino viene a convertirse en un mecanismo ordinario porque no hemos logrado revertir este fenómeno delictivo. Y tenemos que hacer ajustes y cambios profundos para que el mecanismo no sea un mecanismo reactivo y que solamente proteja a quienes están inscritos en el mismo, sino que fortalezamos las acciones preventivas para que todas las personas puedan ejercer con plena libertad su derecho, su profesión y el trabajo que se realiza en todas las regiones del país. Por eso creo que el día de hoy damos un paso muy importante y esperemos, como lo ha señalado el presidente de la República, que no solo aclaremos y castiguemos a los responsables de los homicidios que se han registrado en este año y en este sexenio respecto a periodistas y defensores de derechos humanos,
sino que generemos las condiciones para que tengamos plenas garantías en el ejercicio libre de estos derechos. Yo por eso aprecio mucho la presencia de la señora gobernadora, del secretario general de Gobierno, de la subsecretaria de Derechos Humanos, pero particularmente hacer este llamado a que trabajemos de manera conjunta y coordinada para que no haya más impunidad y para que los perpetradores, muchos de los cuales forman parte de los órganos del Estado, particularmente en el ámbito del municipio, sean fiscalizados y sean castigados en la acción de estas agresiones de violencia que presentan las personas en nuestro país. Por nuestra parte, refrendamos el compromiso del presidente, apenas lo remarcó la semana pasada, de no impunidad frente a estos delitos, pero también de sumar todos los esfuerzos para que en Baja California el gobierno federal haga la parte que le corresponda para alcanzar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos de todas las personas. Muchísimas gracias. A continuación los invito a escuchar el mensaje de nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Bueno, listo. Muchas gracias. Bienvenido, subsecretario Alejandro Encinas. Bienvenido también Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Agradezco su presencia, agradezco también la presencia del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, y esto demuestra una vez más la importancia que se le da por parte del gobierno federal a la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Esa misma importancia es la que le damos los tres poderes del Estado de Baja California, así como todas y todos los presidentes municipales de nuestro estado. Gracias a la presencia también del presidente, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. También gracias por la presencia de nuestro amigo Miguel Mora, comisionado estatal de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Durante las últimas semanas, como ustedes saben, Baja California pues se ha enfrentado a la trágica muerte de dos periodistas que conmovió a toda la sociedad y que provocó una respuesta dolorosa, por supuesto, que exige justicia por parte de la comunidad periodística local y también de toda la sociedad en su conjunto. De inmediato, el gobierno federal nos apoyó de manera decidida en su visita al Estado hace ya unos días. La semana pasada, justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo manifestaron la decisión de prevenir que se repitan ese tipo de hechos lamentables y nos manifestó nuevamente su compromiso de cero impunidad para los autores físicos, materiales e intelectuales de estas agresiones. Nos queda claro el respeto a la integridad de los defensores de los derechos humanos, que es un valor que por supuesto compartimos en el gobierno de Baja California y el gobierno federal. Por todo lo anterior y después de haber escuchado la exposición del mecanismo de protección y las palabras del subsecretario Encinas, me complace firmar en este momento este convenio, un convenio de colaboración entre el citado mecanismo y el Poder Ejecutivo del Estado que represento. Como lo comentó el subsecretario, tenemos que fortalecer el mecanismo pasando de lo reactivo a lo preventivo. Y bueno, la realidad es que nos pueden dar eventos como estos que no los deseamos, pero lo importante como gobiernos emandados de la voluntad popular es el tener siempre la capacidad de crear las condiciones necesarias para prevenir la repetición de este tipo de ataques arteros contra personas
que perdieron su vida en la defensa de la sociedad, de la verdad, en la defensa de los derechos humanos de quienes han sido violentados. Estoy segura que la firma de este convenio será un paso decisivo para enfrentar estos ataques que tanto lamentamos los gobernantes, el gremio periodístico y toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje a nuestra gobernadora. Continuamos con la firma del convenio por parte del subsecretario de Derechos Humanos, la gobernadora del estado de Baja California y el secretario de Gobierno. Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. Para continuar, cedemos el uso de la voz al director de Comunicación Social, el licenciado Néstor Iván Cruz Juárez. Listo, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hay que destacar la importancia de poder escuchar la voz del gremio. Ustedes que trabajan día a día, están en la calle, están en una oficina, están buscando la verdad y saben muy bien de las necesidades que el mecanismo tiene y la situación que en su trabajo, en su ejercicio profesional tienen. Entonces, primeramente queremos hacer una dinámica para moderar, escuchar a representantes del gremio que quieran, exponer sus puntos de vista. Entonces, para el respeto del tiempo de todos los demás, únicamente pediré si puede ser breve la intervención. Aquí estoy viendo a Sonia de Anda que quiere hacer uso de la voz. ¿Alguien le puede acercar por favor un micrófono a la izquierda? Gracias. Perdón, no, adelante. Primero Sonia de Anda y después Araceli. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Señor subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas, por este conducto, el colectivo Yo Sí Soy Periodista de Baja California le hace llegar la propuesta que ha integrado para que sea considerada en las mesas de trabajo que actualmente se realizan en el marco del diálogo regional para generar una iniciativa de ley para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Entendemos que actualmente dicha ley define el concepto de periodista de la siguiente forma: las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión o comunicación que puede ser impreso, radioelectrónico, digital o imagen. Sin embargo, este término, que entendemos es garantista de la libertad de expresión, ha abierto la puerta a cualquier ciudadano que ejerce este derecho para que puedan acceder a los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel federal y en los estados, lo cual ha desgastado los recursos y esfuerzos que se realizan para proteger a comunicadores en verdadero riesgo.
De ninguna manera pretendemos excluir a los ciudadanos comunes que ejercen la libertad de expresión de la posibilidad de que sean protegidos por el Estado en caso de ser amenazados, atacados o vulnerados por ejercer este derecho, pero lo cierto es que no es el mismo nivel de exposición de un periodista que diariamente sale a buscar información y puede demostrar que su actividad económica preponderante es la de informar, al de una persona que eventualmente opina y presenta información en redes sociales por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que con ello puede ponerse en una condición de riesgo. Estamos convencidos de que en el caso de ciudadanos que no pueden demostrar que su principal actividad económica está enmarcada en el ejercicio de la libertad de expresión, se puede diseñar un mecanismo de protección en la Ley General de Víctimas o en los esquemas de las Fiscalías Generales en materia de protección de testigos, lo cual reduciría en gran medida la presión que tiene el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. También creemos que esta ley no puede estar desvinculada de otros ordenamientos legales existentes que se han diseñado para sancionar los delitos en contra de la libertad de expresión, por lo que es necesario establecer que una vez que un comunicador sea considerado un elemento a proteger por este mecanismo, debe también tener un seguimiento especial en las fiscalías federales o estatales que persiguen los delitos contra la libertad de expresión, para con ello acabar la impunidad y con esto se lance claramente el mensaje de que el Estado no permitirá la impunidad cuando se trate de ataques, amenazas y obstaculizaciones al trabajo de periodistas. En este documento, el colectivo Yo Sí Soy Periodista de Baja California le presenta una serie de sugerencias para que consideren en la revisión los lineamientos del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dadas las fallas que han presentado en su operación, lo cual se ha evidenciado con el asesinato de comunicadores que están bajo estos protocolos, así como de otros que lo han pedido y han sido excluidos, pese a que los han pedido por considerarse en riesgo. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas no puede seguir siendo utilizado por individuos que incluso están al servicio de grupos criminales, difundiendo mensajes e imágenes que legalmente y éticamente cualquier periodista está impedido de presentar. No es posible que el gobierno federal siga manteniendo a los mismos consejeros ciudadanos que participan desde el sexenio anterior en este mecanismo, que han demostrado su desvinculación en muchos casos con el gremio periodístico, específicamente sobre todo en Baja California, pues ni siquiera tuvieron el cuidado de darle seguimiento a la petición de protección que hizo nuestro colega Margarito Martínez, quien fue asesinado, por citar entre otros muchos casos de compañeros que en esta entidad han hecho públicos los ataques y amenazas que han recibido y por el contrario han mostrado su total apoyo a voceros de grupos criminales. Por lo anterior, anexamos algunas propuestas para la integración de estos lineamientos bajo los que opera el mecanismo y con gusto se lo hago llegar. Y disculpen, pero no podemos seguir así. Aquí, señor Encinas, yo se lo dije cuando vino y le dije que estaban protegiendo a voceros de narcos. No nos hicieron caso. Tuvieron que matarlo. Me queda claro que sí que necesitaba protección, pero no como periodista. Y hoy tenemos 2 periodistas caídos. Uno que estaba en el mecanismo, el otro lo pidió y no se lo dieron. No hubo seguimiento. Necesitamos transparencia en cómo están integrando estos consejeros que están desvinculados de nosotros, que no hablan con nosotros, que ni siquiera nos saludan. Y esa es la consejera que aquí tenemos. Muchas gracias. ¿Me molesta si me regalan así? Gracias, ya está. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Cedemos el uso de la voz a Araceli Domínguez. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo soy la aludida consejera del mecanismo, que en pleno cumplimiento de la ley estoy ejerciendo ese derecho, pero además con el respaldo
de organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, y cumpliendo totalmente mis obligaciones, y pues si no, que lo comenten quienes han estado bajo mi mesa dentro del mecanismo. Y creo que hacer acusaciones sin pruebas pues no tiene valor. Por otro lado, quiero dejar en claro que espero, a ver, ese asunto, si me permite.